bienvenidas y bienvenidos. Muchas gracias por unirse a este seminario web, Minerales de Transición en México, Estrategias Globales para Potenciar el Valor Agregado Equitativo. Mi nombre es Talia Contreras y soy oficial de programas en México del Natural Resource Governance Institute, NRGI, y tendré el privilegio de moderar este panel. Brevemente, para quienes no nos conocen, NRGI es una organización sin fines de lucro que trabaja para apoyar la toma de decisiones informadas e inclusivas sobre la gobernanza de los recursos y la transición energética. México es uno de los 13 países en los que trabajamos y con sociedad civil y con entidades de gobierno, gas y minerales de extracción. Y trabajamos para mejorar la gobernanza y garantizar las oportunidades y beneficios que se compartan de manera justa. El programa de hoy está diseñado en el contexto actual, que es el papel de la adición, que la adición de valor puede desempeñar en el desarrollo económico de México y su conexión con la transición energética. El objetivo de este evento es entonces que hablemos de las iniciativas globales que fomentan la adición de valor de manera equitativa y compartirles hallazgos de las actividades que recientemente hemos realizado en este tema. A lo largo de la sesión discutiremos recomendaciones de cómo traducir los esfuerzos de adición de valor en proyectos viables que puedan beneficiar a México y que sea de forma equitativa. Algunos lineamientos técnicos, muy rápidamente, pues los invitamos a aprovechar esta experiencia de forma interactiva. Entonces, por favor, utilicen el chat del Zoom para compartir sus preguntas, sus comentarios durante las presentaciones y al final tendremos un espacio para poder abordar las preguntas. Esta sesión está siendo grabada para que pueda ser consultada después en nuestra página web. Fernanda lidera el trabajo de NRGI en México y es parte del Grupo de Coordinación de Transición Energética de NRGI. Y Fernanda nos dará una breve introducción de los temas y el contexto global de las oportunidades para México. Muchas gracias, Tali, por la presentación y también por todo tu trabajo para que se llevara a cabo este evento, igual que el resto del equipo de NRGI. Yo les daré una breve presentación a modo de introducción sobre el trabajo que hemos venido realizando en NRGI en México en los últimos años y que nos trae aquí el día de hoy, en el que, como les comentaba Tali, el objetivo es poder aprender de experiencias de otros países, así que yo seré breve para dejar el más tiempo posible a los demás panelistas que tienen mucho que aportar y que compartir con nosotros, y que aprovecho para agradecerles también que nos acompañen el día de hoy. Y bueno, pues para recordar de forma muy general el momento estratégico que vive actualmente el sector de la minería, todos sabemos cómo las tecnologías necesarias para la transición energética son intensivas en minerales y por lo tanto requieren una expansión significativa en la demanda de estos recursos. Y bueno, además también hay una carrera estratégica de los países que son grandes consumidores, como Estados Unidos, China, la Unión Europea, para asegurar el suministro de estos minerales. Entonces, si vemos aquí esta gráfica, observamos cómo en un escenario de cero emisiones netas a 2050, se espera que la demanda de varios de estos minerales crezcan. La más destacada es la del litio, ¿no? Que se proyecta un incremento de más de 9 veces respecto de la demanda actual. Pero también hay un crecimiento importante en otros minerales, y también si vemos por volumen, por ejemplo, el caso del cobre es muy relevante, y bueno, aquí para México es también un mineral muy relevante. Entonces, en este contexto, si quieren la siguiente, por favor. Una pregunta que nos hacemos es realmente cuál es la oportunidad para México, ¿no? En este contexto de transición energética para el tema de minerales de transición. Y bueno, primero, como país productor,
de acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos, México está entre los primeros 6 países con mayores recursos de litio. Y sabemos las complejidades en este caso, pero bueno, además del litio, es un importante productor ya de varios minerales. Está entre los 10 principales productores de grafito y de cobre. Es el principal productor de plata del mundo que se requiere para paneles e instalaciones sociales. Y además de este rol de productor, también parece haber grandes oportunidades para México a lo largo de la cadena de valor. En nuestro caso, nos hemos enfocado en la cadena de valor del litio, a estudiarlo y hacer mesas de diálogo. Y vemos aquí que la oportunidad que más se refiere, pues es la infraestructura que existe en México de la fabricación de automóviles y la proximidad que tiene con el mercado de Estados Unidos. Y esto se habla de las oportunidades para que México pueda vincular al sector minero del país y también junto con otros países productores de la región y poder agregar valor, ¿no?, a estas actividades. Pero nosotros también creemos que es muy importante hablar de los riesgos y gran parte de nuestro trabajo se ha enfocado en tener esto muy presente, ¿no? Las necesidades por parte de los países que serán los grandes consumidores de minerales, creemos no nos deben de llevar a una carrera hacia el fondo en la que la urgencia por extraer minerales nos lleve a eliminar regulación y controles. Por el contrario, este boom de minerales solo puede ser una oportunidad para el país si administramos bien nuestros recursos naturales y si existen las capacidades institucionales también para que el país y nuestra población se beneficie. Además, desde una dimensión de justicia que creemos es muy importante cuando hablemos de transición energética, debemos considerar aspectos distributivos y de impacto con el medio ambiente y lo social en las regiones y comunidades alrededor de los sitios mineros, sobre todo, que son las zonas más afectadas. Entonces, esta prioridad de considerar impactos locales ha estado muy latente en el trabajo de Energy Eye en la región de Latinoamérica y en México también. No, todavía la anterior, por favor. En 2021, a nivel regional, se llevó a cabo un ciclo de capacitación para sociedad civil sobre minerales estratégicos y en México hicimos una versión de este ejercicio en 2022 y en el primer taller que tuvimos con organizaciones de sociedad civil, el tema de preocupación que destacó fueron los impactos negativos locales de la minería en nuestro país, ¿no? Y esta preocupación de sociedad civil, además, encontramos que también coincide con el índice de gobernanza de recursos naturales de Energy Eye, que la última publicación fue en 2021 y donde México obtuvo una calificación de 59 sobre 100 puntos y la gobernanza de los impactos locales fue precisamente la calificación más baja, con 46 puntos, ubicándose en la banda de desempeño débil. Y por eso es que en Energy Eye México, a lo que apostamos en este contexto de transición energética, si realmente queremos hablar de cuál es la oportunidad para nosotros, es poder concretar mejoras en la gobernanza del sector minero, sobre todo que nos lleve a mayor equidad y mejoras socioambientales para las poblaciones más afectadas. Y bajo esta lógica, el trabajo que hemos hecho este año, y ahora sí, si quieres la siguiente, Julián, se ha enfocado en primer lugar en buscar propuestas para mejorar instrumentos y procesos de evaluación y gestión de impactos ambientales y sociales de la minería en México. En junio nos reunimos con más de 25 especialistas del sector minero e integrantes de organizaciones de sociedad civil y ahí generamos una memoria de este taller que recoge más de 40 recomendaciones de impacto social, gestión ambiental y mecanismos voluntarios de transparencia.
Además, incluye también lecciones aprendidas de países como Perú y como Chile, que han sido referentes en el sector minero para nosotros, pero que también ellos enfrentan sus desafíos y es algo de lo que México puede aprender. Y bueno, este trabajo estaremos a inicios del próximo año buscando compartirlo con las autoridades medioambientales y de minería en el país para que tomen en consideración estas recomendaciones. Y el segundo punto de línea de trabajo que hemos seguido este año tiene que ver con la cadena de valor de litio. Y en esta segunda mitad del año celebramos mesas multiactor en colaboración y lideradas por IDEA, y Luisa nos va a hablar más sobre ello el día de hoy para hablar sobre las tendencias, las oportunidades y los desafíos de desarrollar una cadena de valor de baterías de litio en México, pero considerando cómo esta transformación introduce a la equidad y pone en el centro esta distribución justa. Y bueno, para mostrar también la relevancia de esta agenda a nivel global, la siguiente, por favor. Recientemente el secretario de la ONU convocó a un panel de expertos en el que EnergyEye es parte como representante de sociedad civil para presentar recomendaciones en torno a minerales de transición. Y uno de los componentes de estudio de este panel es precisamente la agregación de valor, ¿no? Es uno de los temas que ha sido de mayor interés, cómo los países productores de minerales pueden avanzar en la cadena de suministro y expandir perspectivas económicas de forma equitativa. Tomás de EnergyEye nos presentará un marco conceptual que está proponiendo y que busca ayudar al tema de cómo podemos hacer estos países en desarrollo, productores de minerales, también desarrollar cadenas de valor justas y equitativas que beneficien a nuestras economías. Y ya nos contará en unos minutos más, pero de este marco creo que es importante destacar algunos de los puntos que nosotros también en nuestro trabajo en México hemos insistido, sobre todo a la luz de la reforma de litio, ¿no? Y tiene que ver con la necesidad de una planeación clara, de mayor transparencia y de mayor participación de diferentes actores, ¿no? En la delimitación de esta estrategia. Y bueno, más allá de estas recomendaciones que hemos dado nosotros en otros reportes y que les compartimos aquí también en el chat, lo que hoy queremos es ver en la experiencia internacional y en particular en países con los que nos podemos identificar de diferentes maneras, ¿no? Con Sudáfrica, con Brasil, con la India, con Chile, opciones para ir hacia esta visión de oportunidad y de un desarrollo más equitativo y más justo. Entonces, bueno, pues espero que sea del interés de todos. Agradezco nuevamente el que estén aquí y eso sería todo por mi parte. Regreso la palabra a Tali, nuestra moderadora. Muchas gracias. Muchas gracias, Fer. Creo que quedó muy claro las oportunidades, pero también los desafíos que enfrentamos. Y a continuación voy a presentar a Thomas Scorfield, que es analista económico senior de NRGI y en donde él está trabajando, como dijo Fer, en los temas de creación de valor en países ricos, asesorando, ricos en minerales, asesorando a gobiernos y fortaleciendo la capacidad de los actores de sociedad civil. Y bueno, también como ya mencionó Fer, él va a hablarnos de cómo los países pueden implementar estrategias de adición de valor en la minería y cómo estas pueden ser efectivas, transparentes y equitativas. Bienvenido, Tomás, tienes 15 minutos. Thank you, and hello everyone. It's a real privilege to be part of this important webinar. As Fernanda said, I'm going to present a framework for unlocking equitable value addition that NRGI has recently published. So if you can move on to the next slide, please.
So we've identified 6 keys that are needed to develop viable value addition projects that provide meaningful benefits to people in mineral-rich countries. So those keys, and I'll go through each of them in a bit more detail throughout the presentation, are: 1, define a clear evidence-based strategy; 2, do no harm; 3, design policy mechanisms that are tailored to the value addition strategy and focused on equitable distribution of benefits; 4, address corruption risks; 5, acquire any additional finance and support needed to make projects viable and beneficial; and 6, to ensure a transparent approach involving citizens throughout the process. Next slide, please. So, as I said, the first key is developing a clear evidence-based strategy. And I say this because it is not uncommon, actually, for strategy and policy documents to reference value addition ambitions and plans in quite vague, high-level terms. But actually, the goals, the feasibility, the benefits of value addition differ considerably between countries and between value chains. And clarity is really important for informing government decision-making on the amount of political capital, money, time to spend on trying to move along the value chain, the trade-offs to accept, and the risks to take in attempting to add value. And as part of all of this, figuring out, well, which value chains to focus on and which parts of the value chain to focus on. So the first step in this strategy development process is for governments to clearly define their goals for moving along the value chain, so that the government and other stakeholders like civil society can assess whether and how value addition can achieve them. So, for example, in Mexico's case, if, like many countries, Mexico is targeting the creation of more jobs from value addition, establishing a lithium refinery, for example, might not actually generate that many jobs. But if that refinery was to then increase the likelihood of battery manufacturing, and that in turn boosted the auto manufacturing sector, then you might be creating a lot of jobs. Similarly, if Mexico was aiming to use the establishment of a lithium value chain to increase the domestic use of EVs, rather than to just manufacture them exclusively for export, then this might change the type of cars, the type of EVs that the strategy should pursue, and that what might change the type of battery chemistries that the strategy should pursue. And so clarifying the goals is really important for them figuring out, well, what sort of value chain should we be establishing, and how do we do that? Next slide, please. The second part of the strategy development process is assessing feasibility. And as many countries have already experienced, actually having the minerals, being close to mineral deposits, plays only a small role in determining the location of value chains. So, for example, Indonesia banned unprocessed exports of nickel, of bauxite, of copper in 2014 in an attempt to move along the value chain. And the ban had the intended effect on nickel. Indonesia has a huge market share of nickel reserves, and therefore Chinese smelters, once that ban was put in place, Chinese smelters struggled to find an alternative supply of nickel, and therefore they were essentially forced to build their smelters in Indonesia. But for bauxite, it's quite a different story. Indonesia has a lot less bauxite, and it has a much smaller market share
compared to nickel. So this meant that not only were alumina refinery investments less profitable, but it also meant the likes of China and other bauxite importers could find alternative supplies of bauxite a lot more easily. So there wasn't much increased investment in alumina refining as a result of the export ban. And actually, instead, companies just decided to stop production. So what we saw when it comes to nickel, where the ban had a significant positive impact on Indonesia's attempt to add more value and create more value for the economy, was not the case with bauxite. And that just shows how understanding the different success factors for moving along the value chain is really, really important. And Mexico will obviously have to do the same. And just looking at Mexico and thinking about the lithium value chain and the different success factors, it does appear to have considerable advantages towards the end of the value chain. It's got a solid existing industrial base. It's got a large domestic and neighboring market for cars. But obviously all this will need sort of significant careful analysis, and particularly actually further back up the value chain, looking at lithium refining prospects, given all the low cost capacity in China and the US planning to invest in significant lithium refining capacity too. Next slide, please. And value addition plans also need to account for technology advancing and therefore changing demand. And there's particularly high uncertainty about the future of battery technologies. So nickel, manganese, cobalt batteries have been dominant until now, but the general consensus is that lithium phosphate ion batteries are expected to become the dominant battery chemistry in the next decade or so. And the chart on the slide is from the IEA. But actually, so much research is being done on battery chemistries that the future could be quite different from what the likes of the IEA are predicting. So, for example, like a country like the DRC that has significant cobalt reserves, what happens to the outlook for NMC batteries is really important for its strategy. The risk that cobalt and NMC demand collapses means that DRC needs to be making sure it's got the governance framework in place to maximize the benefits from cobalt now, but also that it shouldn't bet too much on cobalt and the NMC battery value chain sort of reaping benefits for decades to come. And then similarly for Mexico, similar considerations around the longevity of lithium batteries and the fact that there are scenarios where non-lithium battery chemistries like sodium-ion batteries actually sort of pick up quicker than expected. And I guess this is particularly important for Mexico to consider, given some suggest that lithium production might not actually take place for another 10 years or so. Next slide, please. And then finally, a country strategy must also be based on a rigorous cost-benefit analysis. As Fernanda said, you often think about the sort of the socioeconomic benefits from moving along the value chain, understandably so. But these benefits may not always outweigh the direct and the indirect costs of the plan. So the cost-benefit analysis must account for environmental and social harms, obviously, but also opportunity costs. So, for example, Ghana, it has ambitions to build out an aluminium value chain, but a study suggests that actually that would take up sort of all of the country's hydropower capacity. And so if new electricity capacity doesn't come online, actually by building out that value chain,
you might be diverting power away from other businesses and households. And I guess similarly for Mexico, if it was to invest lots of public funds in establishing the lithium value chain, it would need to think about, well, would these funds, could these funds be used elsewhere and generate more jobs, more government revenue, help more sectors to develop? So thinking about the opportunity costs is really important. The cost benefit analysis must also account for trade-offs, trade-offs with other ways that a country can benefit from its minerals, like local procurement. And also importantly, for the distribution of costs and benefits across the population. So these costs and benefits, I mean, we know that costs aren't sort of shared equally across the population when it comes to mining development, but also benefits don't automatically accrue equitably. So there needs to be an assessment out of how those costs and benefits are going to be distributed. Next slide, please. And then the second key is ensuring that the principle of doing no harm is at the core of the value addition strategy. So like mining, value addition can cause significant environmental and social harms. I don't have time to go into them now, but there's several listed on the slide. So deforestation, toxic waste, local air pollution, as well as global emissions, water stress and pollution, which is a particular challenge when it comes to lithium. So limiting these harms has several components. One, mining and value addition should be prohibited in areas of particularly high environmental and social sensitivity. Two, value addition activities should also not go ahead without the necessary consent from impacted communities. And the history of conflicts between the mining sector and indigenous peoples and local communities in Mexico and elsewhere just shows how important it is to get that right. Then for the other areas where mining has been approved and consented to, the strategy and the permitting process must account for the likely environmental and social impact. So making sure those costs are being quantified and incorporated into a rigorous cost benefit analysis, as I said. And then finally, once a value addition project proceeds, obviously the government needs to make sure that they're preventing risks from materializing, and local community involvement can be a really important factor in this. And we've seen in the likes of Argentina, Bolivia, Peru, local communities being involved in that monitoring process. Next slide, please. The third key is around choosing the policy instruments that align with the strategy. So as I set out on this slide, and sorry, there's quite a lot of text. I wanted to kind of give the information, give you lots of examples, but unfortunately don't have time to go through them now. But as you can see, countries use various restrictions and penalties, incentives, enablers to pursue value addition. But what makes sense for one country and one value chain might be quite different to what makes sense for another country and another value chain. So it's really important that countries are choosing the policy instruments that align with their feasibility assessment and the goals set out in the strategy, align with government capacity and the country's geopolitical leverage and exposure. So, for example, if feasibility constraints are considerable, then actually most policies are likely to be insufficient to encourage value addition. And as we saw with Indonesia, may actually have some quite significant costs. Then in terms of government capacity, for example, countries with low or limited regulatory capacity need to be particularly cautious in sort of fast-tracking permitting processes like the EU is planning to do. Similarly, governments with scarce financial resources should be
particularly cautious about investing public funds in value chains that are highly exposed to technology risk, because those funds have so much greater opportunity costs. And then finally, as I said in relation to the sort of equitable distribution of benefits and costs, these policies need to be configured in a way that ensures that there is equitable sharing of benefits. So, for example, if part of the strategy is to ensure that power generation for the value addition project is also shared with other users, that power shouldn't just go to the national grid, it should also go to communities around the value addition project. Skills development policy should take into account the sort of the specific challenges that women and other marginalized groups face, and facilitate their participation in the value chain. Next slide, please. So the fourth key is addressing corruption risks. Again, don't have time to go into any of these in detail, but the areas in which the main risks can arise are listed in this slide. So policy capture in the licensing and permitting process, but in the provision of financial incentives, in the process of designing and constructing infrastructure, and around socio-environmental regulation. And failure to address these risks would not only reduce the benefits, the direct benefits from value addition in the short term, but actually could deter investment in value addition in the future as well. So really important to address those. Next slide, please. The fifth is around acquiring the needed financial and technical support to identify and develop viable value addition projects, and importantly, to actually make sure they do benefit people in mineral producing countries. And development partners and consumer countries have a really important role in all of this. And encouragingly, there is a lot of talk by those actors about providing this type of financial and technical support. Fernanda mentioned the UN panel. That's just one initiative, one sort of indication of the increasing acknowledgement of the global inequity of value chains, and with that acknowledgement has come a conversation around providing financial and technical support. But till now, I guess it's still unclear how much this talk will be turned into action, and how much money will actually be put on the table. But mineral producing countries should be doing the legwork to make sure that they're sort of putting themselves in a position to acquire that support. But at the same time, they also need to be aware that this support might actually be counteracted by support that the likes of the US, the EU, China is providing to support their own industries. Everyone's trying to add value. And this support could, because it means more capacity that lower middle income countries have to compete with, it could actually hinder their value addition ambitions. We also need to take into account geopolitical tension. So Mexico will need to think about the dynamics of that in their strategy, that with their significant dependence on the US market, what the impact of that will be on how they approach Chinese investment, for example. So another sort of key feature of the strategy and planning process. And then final slide, please. Thomas, 1 minute, please. Thank you. And then, yes, finally, the sixth and final key, really important, ensuring transparency and participation throughout the process.
because having governments having increased their calls for and promises of more value addition are actually now under growing pressure to deliver that. But as I've discussed, value addition won't always be viable for a country, and won't always generate a net benefit for its people. So governments and companies must make sure they're engaging the public in value addition planning, to make sure that they're managing expectations, that they're not sort of inflating them unintentionally, which then will lead to disappointment down the line and potential sort of backlash against the sector with all the implications of that. And also to make sure there's effective oversight, that there are different perspectives feeding into the value chains to establish the goals, to the benefits to seek, etc. So really important that Mexico takes that into account when developing its strategy around the lithium value chain. Sorry, I went a little over, but that's it from me. This is just a slide that summarizes the 6 keys, and I'll give it back to Talia. Thank you, Thomas. Gracias por la presentación. Creo que resume súper bien los puntos de la agenda que se pueden implementar, y gracias también por los ejemplos aterrizados para el caso de México. A continuación vamos a presentar a Chinmayee Shaidia, perdón por la traducción, por la pronunciación. Ella es Senior Fellow en el Instituto Global de Clima y Desarrollo de la iniciativa Swanity Global. Y bueno, ella nos va a hablar de la visión desde el sur global y la importancia de la colaboración entre los países para el desarrollo de estas cadenas de valor. Chinmayee, adelante, puedes presentar. Ella presenta directamente. Gracias. Thank you, Talia. I'm going to keep this rather short, I think, because a lot of the context has already been given here. And if you could just allow me a moment to slide share it, I'm going to be. Okay. I just wanted to introduce briefly also the work Swanity is doing in collaboration with Sustainable Energy for All and UC Davis. We are also working to create a council for critical mineral development of global South countries, which we envision as a government-led council which can promote more collaboration between these countries. So that's broadly the context of our work. And I will really try my best to encapsulate broadly this this mammoth opportunity, ambition, and also a challenge which for critical mineral development with global South countries currently have. It does present an opportunity to lead towards economic development if it's leveraged well. I think we needn't go into the demand. I think it's very clear on the onset that the demand for critical minerals is going to be huge in the coming future. And by 2050, we're looking at a 4-fold increase. Currently, I think we all know that there is a price volatility around the market in critical minerals. I mean, we've seen that with lithium and cobalt demands as well. There is lack of supplier diversification because currently worldwide, it's the production is concentrated. China is leading the mineral production market through their own mines and also through a lot of acquisitions they've made early on. We know that the over 85% of the global mineral processing capacity is in China. So the lack of supply diversification means that there is a high monopolization currently in the market around critical minerals. There are massive supply chain bottlenecks because they're anticipated as well. There seems to be a broad mismatch going by the amount of critical minerals available to us and the ambition for climate we have, which also puts a lot of emphasis on how we're using these minerals, how they're supplied, and how we are reusing them as well. Going ahead, I think global South countries are positioned for a very important role in this green future. I mean, this is broadly a summarization of the fact that 15 countries
currently are home to about 55% of each of the identified critical minerals. And out of these 15, 12 are global south countries. We know that the lithium triangle is largely between Bolivia, Chile, and Argentina. Brazil has a lot of the world's niobium. South Africa has platinum group of minerals apart from other big minerals that they have. And DRC is again a big focus for most of the countries because of their huge cobalt reserves. So when we are talking about opportunity for global south, we're talking of these resources being significantly concentrated in these countries. Now, when we were looking at global south on why it should come together, I mean, I think it just went beyond just sharing mineral resources. I think they also have a shared sense of histories and future interests here. We know that most of them have been they have natural resource extraction already present, and they have very similar socioeconomic realities. They are traditionally extraction economies. They also face the historic resource curse because we have seen that in their extractive regions, the people have remained historically poor, and they have not been able to leverage the mineral wealth to benefit the society and their own economy at large. There has been insufficient enhancement of value chain development around existing resources also. We know that in South Africa, there are and other parts of Asia as well, they've arrived very late to the manufacturing stage. They have not been traditionally manufacturing when the resource extraction started. That has been a very slow building for most of these countries. Africa, I mean, there are several examples of how specifically transport, electricity, infrastructure, and the technology capacity has been lacking, and that has led to a very small position for these countries in the manufacturing or value chain development per se. Even in India, coming from India, I think India has started doing way better more recently, but the similar challenges also existed in India as well. But having said that, I think there is a shared ambition to move beyond extraction because it's very clear for most of the messaging coming out of these countries that they do not want to stay extraction economies anymore. In India, we have the Critical Minerals Mission, which was announced very recently during the national budget. And they are concentrating on developing a complete critical mineral value chain. So they want to focus more on domestic exploration, beneficiation, processing, and recycling of critical minerals. While researching on this, we found about South Africa's Minister of Mines. He very specifically talked about the creation of value chain in the country of origin, which will change the status quo on the African continent. Latin America, Mexico, Chile have already enacted their policies. So the ambition is very clear. And I think it's also a word of caution from these economies to make sure that it's a messaging of sorts for them to tell the world that they want to change the status of just being extraction economies and look at their own economic development and employment as well. So, which is why it makes it all the more important that the shared interests should make them come together. This is broadly a EV value chain, what it would look like. We feel that if they have shared interests, I think they will need all of these sort of elements to look at when they're looking at value chains. This is a very broad slide, so I'm going to skip largely because I think the previous presentation did cover a lot more in detail on this. Now, if they are to unlock value creation, they will have challenges. There are challenges, but there are technological gaps because the technology is right now not there, or it's something that most of the countries need to acquire for refining, for processing, for recycling, and also find alternate technologies for batteries, for instance, that we were talking about in the previous presentation. There are governance and regulatory conditions which pose a challenge right now to the value chain expansion currently. There are data and analytics availability. The data on availability of minerals, the kind of demand and the supply locally is very unclear. I think that is still in the beginning stages, and the countries are barely beginning to understand what would be the actual requirements that they would face here. There are massive ESG risks. Most of the countries do not have high informal labor. They're looking at standardizing their labor rights as well. There are local conditions which are environmentally detrimental already, and there are monitoring concerns around them, so which need to be also looked at.
there are community issues around extraction and particularly mining regions where equity has been a big question, and how to share the benefits with communities is also something most countries are grappling with. Even though they have certain systems, they're finding it hard to actually implement them on the ground. There are policy and financing gaps. There are, for trade, R&D and manufacturing, there needs to be a massive policy change, a driver to invest more, to bring in more investment, to incentivize people for financing. So those are the broad challenges which Global South countries actually collectively face right now. Now, how can a South-South collaboration help, right? So, I mean, there are multiple things, but I think considering that the production and supply of critical minerals currently is so concentrated in China. We also know that the US is also coming up very, very aggressively with policies and also to create a dominant position in the market right now. Now, in such a scenario where more progress countries are going to dominate the market, the biggest shot for Global South countries is to work together so that they do not stay providers of raw material again, because a collective voice would actually mean a stronger messaging on the global stage. We are also looking at a lot of joint investments in mines and processing facilities. Most of the countries, if they come together, they can make joint investments. For instance, India currently does not have too much of critical mineral explored so far, and they are looking at acquiring assets abroad. And they could collaborate with Global South countries on more fair practices because they understand the social and economic realities of those countries. For instance, Brazil or South Africa, to bring the investment there and also honor the local beneficiation and value addition that can be done there. There is opportunity to share best practice for community benefit sharing. Most of these countries have very, very strong and very attractive laws, if you were to say that, in terms of sharing benefits for communities, but they are challenged with actual implementation on the ground. So those shared realities can help them exchange some best practices so that they're able to modify their current policies and laws around it so that these benefits are actually percolate down. We need a lot of knowledge exchange on the best practices from all levels. We know there is Indonesia's case for nickel, but we also know the mistakes Indonesia has made. Everyone wants to look at how Indonesia has reached where they are, but we also need to understand what Indonesia is doing right now to decarbonize the nickel value chain, for instance. So all of those knowledge sharing and best practices would help other economies to grow, but also not commit the mistakes while others are committing during the process of development. They could also explore favorable trade and technology agreements within each other, which can maintain equity and ensure that they have a fair access to critical minerals for their own security needs as well. Another very key important thing, which is not really mentioned in this whole circle, is that a collaborative voice collaboration would also provide a strategic voice to countries which currently do not have a dominant voice on the geopolitical canvas. There are countries which will need that support to be able to leverage this, to be able to leverage and dictate on what they require from the investors when they come into their country to work on. So we really feel a collective would empower each country to be a collective and put together a very strong messaging on the global stage that extraction is not what they're looking at. They would be mostly looking at companies which can come in and be fair to them and also add value to the minerals locally. This is largely what I have to say. I'll be happy to answer any questions that there might be. Muchas gracias, Inma, y creo que subrayas muchas de las oportunidades y sobre todo estas oportunidades para redefinir y cambiar los mecanismos inadecuados y corregir los errores del pasado. A continuación, bueno, también los queremos invitar a que sigan poniendo sus preguntas en el chat y vamos a pasar a nuestra siguiente presentación. Vamos un poquito retrasados de tiempo. Muchas gracias por su paciencia y por
por respetar los tiempos de las presentaciones. Vamos a pasar a la presentación de Sebastián Galarza, que él es director ejecutivo del Centro de Movilidad Sostenible. Y Sebastián nos va a compartir la experiencia desde Chile. Ya vimos experiencias de otros países y Chile ha ido saliendo en la discusión. Entonces, él concretamente va a ver la parte de adición de valor, específicamente desde el caso de litio. Adelante, Sebastián, tienes 10 minutos. Gracias. Muchas gracias, Thalía. Muchas gracias, colegas, por la invitación. Tal cual mencionaste, voy a hablar sobre el caso de Chile, del litio y de Chile en específico en cuanto a adición de valor y las lecciones aprendidas que hemos tenido a la fecha. ¿Podemos continuar? Solo como una breve introducción, el Centro de Movilidad Sostenible es una organización sin fines de lucro cuya misión es apoyar los esfuerzos para descarbonizar el transporte en los países de América Latina y el Caribe. Y dentro de eso también tenemos un enfoque justamente dentro del ciclo de vida del transporte sobre las materias y los materiales que se utilizan para este proceso de descarbonización. Siguiente. Y solo como titular voy a hablar un poco sobre el rol de América Latina en esta transición energética y replicando de cierta manera algunos de los tópicos que ya mencionaron mis colegas anteriormente. Entonces vamos a ir un poco más rápido de eso para llevar más a la discusión sobre el contexto de lo que está pasando en Chile. Pero algo que es sumamente importante resaltar es que, como mencionaron también los colegas anteriormente, Latinoamérica y el Caribe tienen un rol importante en esta transición energética, en particular por los yacimientos, las reservas y las condiciones de minerales y materiales que tenemos en la región. Más del 50% de las reservas de litio se encuentran en América Latina y el Caribe, más del 40% de las reservas de cobre. Tenemos a Chile siendo el principal productor de cobre a nivel global, el segundo productor de litio a nivel global. Tenemos yacimientos muy importantes en lugares como Bolivia y Argentina de litio. Tenemos el 25% del níquel a nivel global en Brasil. Pero al mismo tiempo también tenemos muchos desafíos, algunos de los cuales hemos ido resolviendo, por ejemplo, la integración de energía renovable en las operaciones mineras, en particular en el caso de Chile ha sido un tema muy exitoso, pero también todavía tenemos muchas problemáticas sociales y ambientales que tenemos que resolver para evitar que estas industrias causen estragos en este ámbito que también es sumamente relevante. Siguiente. Y como mencionaron mis colegas anteriormente, sabemos que en particular en comparación con el petróleo, por ejemplo, los minerales que necesitamos para la transición energética tienen una alta concentración geográfica y eso nos pone bajo mucha presión en muchos de los países que contienen estas reservas, pero al mismo tiempo abre muchas oportunidades que pueden cambiar la manera como vemos esta transición energética desde países en el sur global, como mencionó antes mi colega de UC Davis. Siguiente. Y en el caso del litio, estas están concentradas particularmente en América del Sur y Australia, Australia siendo actualmente el primer productor global, nos sobrepasó a Chile hace un par de años, pero estamos ahí en carrera. Pero Chile sigue jugando un rol muy crítico también en esto, donde más del 25% de la producción global de litio actualmente sale de un solo salar en Chile, donde se concentran las operaciones actuales. Y como sabemos, el litio ha tenido un auge en los últimos años, tanto en cuanto a su mercado, hemos visto mucha volatilidad en su precio con pics muy fuertes después del año 2021, pero también en la demanda de esos recursos que también han cambiado en cuanto a sus usos. Actualmente ahí hay una de las gráficas de ahí o de las notas de pie cuenta como el litio consumido en el 2010, solo el 23% iba para el uso o la fabricación de baterías, mientras en el 2021 ya era el 74%. Y a futuro vemos que eso realmente es lo que va a impulsar la demanda de litio, en particular a través del rol que juega el sector transporte en la descarbonización usando baterías, ¿no? Y ese es el link que tenemos, el enlace que tenemos entre nosotros que trabajamos en movilidad sostenible y justamente esta transición energética con el uso de recursos
y minerales que tenemos en la región. Siguiente. Y para que entiendan, el sector minero juega un rol primordial en la economía chilena. En Chile siempre se habla del cobre siendo el sueldo de Chile. Históricamente siempre ha tenido una participación el sector minero muy relevante en el sector económico chileno, desde los primeros yacimientos de salitre a comienzos de los años 1900 hasta el cobre, que ha jugado el rol principal en cuanto a las inversiones y el componente de PIB que aporta al país, y últimamente el litio, que es de lo que vamos a hablar hoy, y cómo eso cambia también la perspectiva que se tiene con respecto a esta mineral en el país. Siguiente. Y lo que estamos viendo justamente es un énfasis mucho más grande ahora en Chile en el litio y una política nacional que busca impulsar no solamente una mayor producción a través de inversiones mineras, pero también una adición de valor de este mineral para futuras inversiones que se realicen en el mismo país. Siguiente. Y dentro de esto, como mencionaron también algunos otros colegas, Chile ha estado trabajando en una estrategia nacional de litio que promueve alianzas público-privadas y al mismo tiempo fortalece el rol de comunidades en los procesos de constitución de estas operaciones. Entonces, uno de los lineamientos principales que se crearon dentro de la Estrategia Nacional de Litio es justamente la participación estatal siendo un eje estratégico de lo que viene a futuro para la producción de litio en el país. Actualmente solo existen 2 empresas que producen litio. Estas 2 empresas son una con inversiones locales, SQM, que tiene capital chileno y también chino, y otra que tiene capital estadounidense, que es Albemarle. Y estas 2 empresas son los principales productores de litio en el país. Y una de las concesiones, la mayor concesión de producción, se acaba en el 2030. Entonces, es por eso, y también los factores externos que están empujando este mercado, que en el año 2023 el actual gobierno propuso esta estrategia para delinear primero lo que se puede y lo que no se puede explotar y quién lo va a explotar y bajo qué condiciones lo va a hacer. Entonces, en ese sentido, lo que se ha ido delineando es que la empresa estatal de cobre, Codelco, actualmente en Chile, va a participar con SQM en una producción de litio futuro a través de un joint venture que van a desarrollar a partir de 2030 en adelante hasta una explotación de 30 años, un contrato de 30 años hasta el 2060, mientras que actualmente se extendió la concesión de producción de litio a Albemarle para continuar su operación hasta el 2043 y se delinearon 26 salares que tiene Chile dentro de una lista de potenciales sitios explotables. Entonces, ese es el marco regulatorio que ahorita está siendo definido. Hay una serie de consultas indígenas que se tienen que realizar en torno a estas potenciales explotaciones, al igual que, por ejemplo, de este joint venture que están embarcándose SQM y Codelco para poder explotar el Salar de Atacama y el Salar Futuro, que lo llaman, que es una ampliación del sitio actual que tiene la empresa explotando. Adicional a esto, se han sentado varios lineamientos en el marco institucional sobre diferentes comités, agencias que se van a formar para impulsar este desarrollo, institutos públicos y privados que buscan fortalecer la investigación para la explotación de litio e incorporar también otro salar que es muy estratégico a las actividades del Estado, que es el salar de Maricunga, que es un salar que tiene mucho potencial también en cuanto a extracción de litio de parte de los salares andinos chilenos. Y dentro de esto hay una serie de procesos que se están abriendo para entender cuál es el interés de empresas privadas en la participación de estos procesos, y actualmente ya hay más de 80 empresas que han mostrado su interés para participar en este proceso de producción de litio. Siguiente. Como les mencionaba, este proceso está acompañado también de una serie de consultas indígenas que tienen que fomentar una discusión con las diferentes comunidades que están asentadas en torno a los salares sobre los procesos y los tiempos sobre los cuales se va a explotar este recurso. También tienen una decisión en la cual podrían
parar ciertas operaciones en estos salares, si así lo buscan las comunidades, pero por ahora no vemos que ha surgido ese caso. Como les mencioné previamente, lo que se busca es tratar de incorporar el Estado a la explotación de estos recursos, mientras que se continúa privilegiando la explotación por parte de actores privados en los salares más pequeños que tiene Chile. Es decir, Chile se va a quedar con los recursos más estratégicos que tiene para sus empresas nacionales o con una participación nacional del 50% más uno, mientras que los salarios menos estratégicos o más pequeños que tiene, que pueden tener costos de producción más altos, por ejemplo, van a quedar para el sector privado y con la opción de que el Estado participe si lo encuentra de valor estratégico también. Y en ese proceso estamos en una serie de licitaciones que están saliendo desde ahora. Hay algunos procesos que están abiertos y otros que van a seguir surgiendo durante el curso del próximo año, entendiendo también que la Estrategia Nacional de Litio no es una ley, no es un marco vinculante, es una propuesta del actual gobierno que también acaba dentro de 1 año y medio su mandato. Entonces, hay un cierto riesgo también latente de que algunas de estas condiciones no continúen en próximas administraciones, pero lo que hemos visto en general en muchos de estos lineamientos es que hay un consenso por parte de muchos diferentes actores de diferentes marcos políticos por avanzar en los mismos. Siguiente. Y como les estaba diciendo, vamos a tomar el ejemplo un poco hay otro componente crucial dentro de la estrategia y es lo que vamos a desglosar un poco más acá, y es cómo se está buscando a través de las concesiones de litio generar valor, adición de valor al litio, a través de diferentes concesiones particulares que se está haciendo para empresas interesadas en explotar este recurso. Actualmente, como les mencionaba, existen 2 concesiones para la explotación de litio, una con SQM y otra con Albemarle. En las dos se producen, y el origen realmente de esta producción y estas minas era la producción de potasio, pero justamente por la evolución del mercado, la concentración de producción se está volviendo ahora hacia la extracción de litio. Y lo que se está haciendo para fomentar la entrada de diferentes actores que puedan agregar valor a estos procesos es que se está trabajando en una cláusula, se trabajó en una cláusula en el 2017 que ahora está implementada en todos los contratos futuros para reservar el 25% o hasta el 25% de la producción anual de cada una de estas faenas mineras para actores interesados en agregar valor a esos elementos dentro del territorio nacional. Vamos a la siguiente slide. Sebastián, un minuto. Perfecto, voy a ir un poco más rápido, pero esto solo para comentar, es un paréntesis aquí, que en la agregación de valor al litio, Chile ya está refinando la gran mayoría de lo que produce localmente. Entonces, eso es algo muy distinto, por ejemplo, con el cobre, donde nosotros exportamos alrededor del 50% en materia de cátodos, que tiene un proceso ya de refinamiento local. En cambio, el litio casi todo sale con un nivel de procesamiento mayor hacia afuera. Siguiente. Y como les estaba mencionando, el proceso que se está haciendo ahora es utilizando esta reserva de 25% de recursos para poder alocarlas a diferentes empresas que tienen interés en producir material adicional catódico para la producción de baterías eventualmente en otras producciones. Y en el 2022 justamente se entregaron estas reservas a 2 compañías chinas que presentaron su interés para estos recursos, que son BYD y Tsingshan Holding. Las 2 compañías preveían una inversión de en torno de 200-300 millones de dólares con una creación de empleos que iban en torno de los 500 empleos en promedio para comenzar produciendo cátodos, material catódico a partir del 2025. Siguiente. Sin embargo, actualmente estos procesos se encuentran estancados y no existe un progreso actual en el desarrollo de la implementación de los mismos. ¿Por qué? Han surgido muchos temas, en torno a los permisos asociados para poder constituir estas fábricas,
pero también entendemos que hay contextos globales, en particular el precio del litio, que ha hecho quizás un poco menos atractivas las inversiones en el momento actual. Y finalmente, un tema bastante relevante es que estas concesiones de litio preferencial a estas empresas se dieron bajo un contrato que tiene vigencia solamente hasta el 2030. Entonces había, en cierta manera, un cierto riesgo por parte de estas empresas de hacer inversiones donde quizás no tengan acceso a este material y a estos precios preferenciales después del 2030, lo que ha hecho poner un poco más de freno sobre estos procesos. Sin embargo, actualmente se está trabajando en una nueva licitación bajo los mismos términos, pero con una diferencia que es bastante importante, que en el caso anterior de BYD y Yongqing Xinsa Holding, estas fueron las primeras empresas que se presentaron a este proceso abierto. Sin embargo, a futuro va a ser un proceso competitivo, va a ser una licitación competitiva, lo que hace que probablemente haya más chances de éxito con las próximas licitaciones de integración de diferentes empresas. Siguiente. Y uno de los temas cruciales aquí cuando queremos agregar valor, y como nosotros lo vemos también desde el sector transporte, es que tenemos que ver varios factores que impulsan justamente estos mercados. Uno de ellos justamente estar cerca de centros de demanda muy grandes. Y una de las problemáticas que tenemos en Chile justamente es la falta de estar cerca de un centro de demanda grande para estas baterías. Por ejemplo, no sería el caso de México, estando tan cerca de Estados Unidos, que puede tener un proceso de electrificación de transporte más rápido, donde hay un mercado latente probablemente más certero. En el caso de Chile, no es el caso. En caso de Sudamérica hay mucha lentitud en la creación de demanda más downstream para estas baterías y es algo que sucede muchas veces en el caso de países en el sur global. Siguiente. Y siguiente, solo era para resaltar Chile ahí. Y un poco yendo a los desafíos y conclusiones finales, lo que estamos viendo es que claramente hay procesos competitivos que buscan dar una inversión a largo plazo al litio a través también de un acceso preferencial a carbonato para la producción de cátodos. Esto puede generar un hub tecnológico también en Chile, no solo para el desarrollo de aspectos que agregan valor al litio, pero también como un centro de refinamiento, por ejemplo, para la producción que viene de Argentina y Bolivia, y también para el reciclaje de baterías que pueden venir de diferentes mercados cercanos. Cabe destacar que Chile sigue teniendo las mejores condiciones para producción de litio y por ende los costos son muy atractivos para poder estar acá y producir aquí, pero también hay muchos retos de mercado, en particular con la integración de esta nueva empresa estatal a la producción de litio. Siguiente. Como les mencionaba, igual hay muchos retos y muchos desafíos que quedan vigentes, tanto de manera social, ambiental, para poder llevar a cabo de manera concreta todas las consultas indígenas y resolver toda la permisología ambiental que se necesita para establecer estos procesos, al mismo tiempo que existen algunos riesgos políticos con los cambios los cambios administrativos que se vienen en los próximos años. Y finalmente siempre existe un cierto riesgo tecnológico en cuanto a los nuevos procesos que vemos y la introducción de nuevas químicas de baterías para la futura demanda de estos insumos. Con eso cierro y agradezco de nuevo por la invitación para participar en este evento. Muchas gracias. Muchas gracias, Sebastián. Vamos a pasar directamente con Luisa, que es la última presentación que nos falta. Vamos un poquito retrasados, pero de todas formas, al final sí nos gustaría tomar al menos un par de preguntas. Entonces, Luisa es la directora de IDEA, un think tank de reciente creación, y nos va a presentar específicamente el caso de México, los resultados de trabajo que hemos estado realizando en los últimos meses. Por favor, Luisa, si puedes comenzar tu presentación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Talia. Y antes de arrancar, y prometo tratar de apurarme lo más posible, Talia, quería justo agradecerles por el espacio,
a todo el equipo NRGI y también es un gusto estar con las y los panelistas el día de hoy, grandes panelistas, así que muchísimas gracias por la invitación. El estudio que voy a presentar el día de hoy es el resultado justo del apoyo de NRGI a IDEA y en colaboración justo con ellas. Entonces a todo el equipo FER, Talia y al equipo NRGI, muchísimas gracias por justo todo este apoyo y colaboración que hemos tenido estos meses. Y pues también agradecerles, a mí me toca ser la vocera, pero la verdad el esfuerzo de las personas involucradas en el equipo de IDEA, pues que estuvieron detrás del análisis que hoy voy a presentar los resultados, pues fueron por ahí Mariano, Alexa, Sebastián y Eri. Entonces, pues gracias a ellas y a ellos. Entonces, pues bueno, voy a platicarles un poquito los resultados de ese primer diagnóstico de se puede o no detonar una cadena de valor en litio en México, ¿no? Es la siguiente, por favor. La que sigue también, por favor. Exacto, ahí. Entonces, pues bueno, las y los demás panelistas ya me hicieron un gran favor en entrar justo a detalle en el tema justo de cómo está la demanda, porque es importante el litio, las baterías, etcétera. Entonces, pues no entro en gran detalle, solo pues en el reconocimiento que actualmente las baterías de litio pues van a ser esenciales, ¿no? O sea, para la electrificación de transporte y también de almacenamiento de energía renovable. Vemos ya un gran crecimiento, pero pues, sobre todo en proyecciones futuras, un crecimiento exponencial de estas tecnologías, ¿no? Y en ese sentido, pues se crea un interés, pues de empezar a analizar cómo podrían verse esa creación de cadenas de valor sustentables para la producción, ¿no? Y en el caso de México, cómo está la viabilidad de esto. Y entonces aquí me detengo un poquito como a mencionar, ¿no? Que la cadena de baterías de litio pues es compleja, ¿no? Debido a los diversos pues materiales críticos que están involucrados, que tenemos como litio, pero pues también, y tema de hoy, ¿no? Pero también tenemos níquel, cobalto, grafito, y hay diferentes etapas o fases de producción, ¿no? Y entonces a grandes rasgos hablamos de tres. Sé que por ahí hubo una pregunta de reciclaje y ahorita menciono a grandes rasgos lo que se tiene, pero bueno, empezamos con la parte upstream, ¿no? De esa cadena, que es justo en toda la parte de extracción y procesamiento de materias primas. Es una etapa pues muy importante porque va a determinar la disponibilidad y el costo pues, de los materiales esenciales, ¿no? La siguiente etapa es la de midstream y aquí es cuando se da el procesamiento, el refinamiento más bien y la purificación de los materiales para cumplir con los estándares técnicos requeridos en la producción de celdas de batería. Y tenemos una etapa downstream, que es justo la que implica la fabricación de componentes pues avanzados de batería y ya el ensamblaje de las baterías mismas, determinando pues las propiedades clave de las baterías, como es la capacidad, la durabilidad, etcétera, ¿no? Además de estas tres etapas, pues es bien importante un tema crucial que también se identifican al final, las mencionaré, ¿no? O sea, como oportunidades para ir abonando a este punto que es el reciclaje de las baterías, ¿no? Es un componente bien importante para una cadena de valor sostenible, ya que si no se gestiona pues adecuadamente puede representar un peligro ambiental, pero también hay una gran oportunidad, ya que al final de la vida útil de estos materiales puede recuperarse hasta un 95% de los materiales valiosos, ¿no? ¿Cuáles son estos? Pues litio, cobalto, níquel, ¿no? Y en ese sentido, pues esto va a reducir la necesidad de extracción de ese volumen, ¿no? Entonces, pues cerrar por ahí la cadena. La siguiente, por favor, y entonces aquí hablo un poquito, ¿no? Ya metiéndonos al tema de México. México está entre los 10 países con mayores reservas estimadas de litio, al acumular cerca de 1.7 millones de toneladas de este mineral, ¿no? Esto ha impulsado un gran debate público sobre si existen riesgos, cuáles son los riesgos, dilemas, hay oportunidades que se puede detonar, ¿no? A través de la explotación de este mineral, ¿no? Ya que gran parte de este mineral pues se encuentra en depósitos de arcilla, ¿no? Y entonces esto todavía está a nivel experimental, no existen proyectos de extracción en litio, por lo que se encuentran en desarrollo proyectos, estudios para encontrar la factibilidad técnica y económica de los procesos de extracción de reservas en arcilla, ¿no?
Adicionalmente, en México se encuentra, pues, se identifica que se encuentra en una etapa, pues, temprana, muy temprana, respecto al desarrollo de política pública y de discusión interna sobre la explotación y el aprovechamiento de este mineral, a diferencia, pues, de otros países en América Latina, ¿no? Ya bien lo mencionaban los demás panelistas. Recientemente se llevaron a cabo reformas a la ley minera que establecen al litio como patrimonio nacional y que sus cadenas de valor serán administradas y controladas por el Estado, ¿no? Y esto ha generado una incertidumbre jurídica sobre la política y la estrategia del Estado mexicano, sobre todo en torno al alcance y la naturaleza de la nueva empresa estatal, Litio para México, o como la conocemos, Litio MX, ¿no? O sea, más comúnmente. Y entonces aquí, cuando se estaba desarrollando el análisis, pues queríamos ver, ¿no? O sea, dónde estaba la demanda, puede incrementar esa demanda, la relación México-Estados Unidos, cómo está la industria, etcétera. Entonces, algunos datos de la industria de vehículos eléctricos en México, ¿no? Es que en el 2023 se tuvo una producción, la voy a dar en números ya redondeados, en una producción de casi 110,000 vehículos que son 100% eléctricos. En este valor no entran los híbridos y se espera que para el 2024 la producción sea de 214,000 vehículos, ¿no? Y este incremento se debe principalmente a la influencia de mercados externos, ¿no? Ya que el 70%, de hecho casi el 71% de los vehículos producidos en el país tienen el destino Estados Unidos, ¿no? Sin embargo, la gran cantidad o la mayor parte de los componentes utilizados en la fabricación de estos vehículos pues son importados, ¿no? Y entonces aquí pues es importante aprovechar qué oportunidades, bueno, identificar y posteriormente aprovechar las oportunidades que ofrece pues este impulso de crecimiento que genera el mercado de los vehículos eléctricos y si se puede o no pues desarrollar un mercado enfocado a la fabricación de baterías de ion litio que permita generar beneficios, pero que ésta sea sostenible, justa e inclusiva, ¿no? Y entonces, como parte del proyecto, se realiza un análisis de cuáles son esos potenciales beneficios en términos económicos, y ahí ya pasaríamos a la siguiente, por favor, Talia, en términos económicos, ¿no? En valor agregado, en términos sociales, en términos de generación de empleo, y en términos ambientales, que se estiman en emisiones de gases de efecto invernadero evitadas, ¿no? Esto solo enfocado justo a la cadena de valor de baterías de litio en México, ¿no? Entonces hubo dos escenarios o se estimaron dos escenarios. Uno, un escenario de NDC. Aquí se consideraron las ventas internas de vehículos eléctricos ligeros necesarios para el sector de transporte en México para que el sector de transporte en México pudiera alcanzar los compromisos establecidos en la NDC de México al 2030. Aquí los escenarios que tomamos fueron los presentados en la propuesta de Iniciativa Climática de México de una NDC desde la sociedad civil. Y un escenario 2 considera este escenario, el escenario de NDC, pero agrega la demanda que se tiene en el mercado de Estados Unidos, ¿no? Entonces, en cuanto a los resultados obtenidos, y ahí paso a la siguiente, por favor, ándale, sí, Talia. Para el escenario de NDC se obtiene resultado que una producción necesaria de 204,713 unidades hacia el 2030, a través de los cuales se podrían obtener beneficios económicos de hasta 4,750 millones de dólares, un beneficio en términos de generación de empleo de hasta 155,200 empleos generados. Y en términos de mitigación de emisiones, y en la pantalla pueden ver justo las emisiones que se tienen, ¿no? O sea, de 2,4 millones anuales al 2030 y acumuladas casi 7 en el periodo 2025-2030. Sin embargo, también se hizo una estimación de, esas son las evitadas, ¿no? Una vez que el vehículo ya se tiene y estás haciendo ese cambio de tecnología de combustión por eléctrico. Pero si lo haces en términos netos, ¿no? Y consideras las emisiones de producción del proceso de los vehículos, de todos modos se logra una
reducción neta en ese escenario de 670.480 toneladas de CO2 equivalente. Es decir, incluyendo las emisiones completas de toda la cadena, pues todavía tiene beneficios la penetración de estas tecnologías. Ahora bien, para el escenario pues más ambicioso, el que ya considera la demanda de Estados Unidos de vehículos, se tiene una pues proyección de una demanda estimada de 1.4 millones de unidades, ¿no? Esto es un gran volumen, ¿no? Es 20 veces más a lo estimado en el escenario NDC. Y tiene un potencial de beneficios económicos pues mayor, ¿no? En términos económicos son 32.200 millones de dólares de beneficio económico y una generación de empleos de 1.050.000 empleos, un número redondeado, con un beneficio neto de 4.2 millones de toneladas de CO2 equivalente mitigadas. Esos fueron, ¿no? Los potenciales beneficios estudiados y también se hizo un análisis a nivel estatal y cuáles estados podían verse beneficiados de todo México, ¿no? Y entonces lo que se obtuvo son 4 principales. La siguiente, por favor. Ah, no, la anterior, perdón, Talia. Ándale, los estados. Sí, y entonces los estados con mayor generación de beneficios van a ser Guanajuato y Puebla, al tener pues la industria automotriz que se tiene hoy y una participación en el PIB del 34.7% y 37% respectivamente, seguidos de Aguascalientes con una participación del 27% y finalmente Querétaro, que tiene una participación menor de 1.4% del total de los beneficios. La siguiente, por favor. En términos de retos y oportunidades, ¿no? Ya moviéndonos más allá de estos escenarios y el impacto que se tiene económico, social y ambiental, pues se identifica que existen retos para que México pueda integrar una cadena, ¿no? O sea, completa de valor de litio. Sin embargo, es un país que cuenta tanto con recursos naturales como con un sector automotriz que ya está desarrollado, al igual que un mercado robusto y maduro que puede desarrollarse y puede ir incrementando para la producción y adopción de vehículos eléctricos, ¿no? En ese sentido, pues México se enfrentaría a los retos más comunes de minería en términos sociales, en términos ambientales, ¿no? Tanto en suelo como agua, especialmente si se considera minería o explotación a cielo abierto. Otro de los temas identificados como importantes y que representan un reto es el tema de inseguridad en el país, ¿no? Ya que puede afectar el desarrollo de la cadena en términos de la presencia de crimen organizado en regiones pues potencialmente ricas en litio, pues puede disuadir la inversión y complicar pues la operación de las minerías, ¿no? Sin embargo, esto también representa una oportunidad pues, para fortalecer la seguridad transnacional a través de iniciativas internacionales y también nacionales y la colaboración con organismos internacionales que se pudiera implementar proyectos de seguridad que protejan las operaciones mineras y las comunidades locales. Podría garantizar pues no solo un entorno seguro para las inversiones, sino también para mejorar pues la imagen de México como un destino confiable para la inversión extranjera directa en el sector de litio, ¿no? Otro reto identificado en México es el diseñar un modelo de gobernanza para el litio que aproveche, por ejemplo, las aprendidas justo en el Triángulo del Litio, tanto en Bolivia como en Chile. Ya el colega nos presentó justo todo el caso de Chile bien interesante, entonces no mucho que aprenderles. Se considera litio pues como un mineral estratégico y se ha creado pues ese régimen especial, ¿no? Con diferencias en su implementación y con un grado de involucramiento distinto del sector privado, pero con objetivos similares sobre el impulso de generación de valor a lo largo de cadenas de producción. Y en ese sentido, pues,
En México existe la oportunidad de crear un modelo de gobernanza de carácter híbrido en el que el Estado mantenga un control estratégico sobre los recursos a través de una empresa estatal, que es la que les mencioné, el Litio MX, pero que también se permita la participación del sector privado a atraer inversión y tecnología. Este podría incluir pues concesiones limitadas y asociaciones público-privadas para garantizar la extracción de litio. Aquí pues se identifica, ¿no?, la necesidad de ahondar más en el análisis y retomar esas lecciones que están sucediendo tanto en América Latina como en otros lados. Los eslabones que se tienen tanto en el mid como en el downstream de la cadena de valor en América del Norte, pues se ha posicionado como un actor relevante en el mercado internacional y esto, pues, como les mencionaba, esa demanda vimos que crece, ¿no? Y entonces abre la oportunidad de participación en el mercado a países como el nuestro. En específico el IRA, ¿no? El Investment Reduction Act, pues que sabemos todas y todos que va a incluir o que ya incluye más bien incentivos económicos atractivos, préstamos, subvenciones, ¿no?, disposiciones fiscales, etcétera. Y que esté enfocado justo a diferentes temas, incluido vehículos eléctricos, pues representa una oportunidad para México, ¿no? Las inversiones bajo el IRA pues buscan desplegar estas tecnologías, pero también la fabricación nacional de tecnologías limpias e incentivar la adopción de vehículos eléctricos, reducir emisiones, eficiencia, etcétera, ¿no? Y en México pues se espera que este instrumento, este IRA, impulse el desarrollo de las cadenas de suministro de vehículos eléctricos, sobre todo por el acceso a las subvenciones de esta ley. Y aquí pues se debe de considerar que dada la proximidad a Estados Unidos, la industria automotriz mexicana ya está integrada en el mercado norteamericano y se beneficia de estos acuerdos pues comerciales de gran capacidad de fabricación existente y de la posibilidad de acogerse a las subvenciones del IRA. Entonces, la industria de baterías está siendo impulsada además por el TEMEC, ¿no?, que establece que al menos el 75% del material para los vehículos eléctricos ensamblados en América del Norte debe venir de la misma región, ¿no? Entonces, a medida que la oferta de vehículos eléctricos aumenta, se espera que la producción también lo haga para poder reducir esos costos de producción y hacer que la tecnología pues sea más accesible, ¿no? La siguiente, por favor. Sí, podemos ir cerrando. Gracias. Sí, gracias. Entonces me voy como rapidísimo. Estos son los talleres. Bueno, en RGI IDEA desarrollamos unos talleres, mesas de diálogo, en donde se tuvieron participación del sector público, privado, academia y sociedad civil. Esto justo para pues retomar o recabar todas las inquietudes, conocimiento que tienen estos sectores, ¿no?, y estos actores, tomando principales temas como marco regulatorio tanto nacional como subnacional, el tema de sostenibilidad, el desarrollo de capacidades, el tema de financiamiento, el tema de inversión, ¿no? O sea, fueron varios ejes que se estuvieron trabajando en estas mesas de diálogo y a partir de estos diálogos pues se destacaron hallazgos, ¿no?, principales. Están en la lámina, como sé que se las van a compartir, no voy a entrar al detalle, pero me voy justo a mencionar algunas de las políticas que se identifican a partir de las atribuciones y responsabilidades de los actores identificados que son importantes y relevantes para este tema, ¿no? Entonces, la siguiente, por favor. Tenemos principalmente, y tampoco voy a entrar en el detalle de todo, solo menciono algunas de las más importantes. Para la Secretaría de Medio Ambiente, la de Economía y bueno, en esas dos me detengo ahí. Principalmente se identifica establecer es la anterior, Talia. Rapidísimo. Ajá, justo en esa. Se identifica, pues, establecer normatividad, ¿no?, específica para exploración, extracción sostenible para las mismas instituciones, pero incluida la iniciativa privada. Ahí el implementar un sistema de responsabilidad extendida del productor, ¿no?, sería clave. Establecer justo normatividad específica para la gestión justo adecuada de residuos. Para el tema para el sector, para el Comité Consultivo Nacional de Normalización, ¿no? El establecer normas para el diseño y la fabricación de baterías se vuelve algo importante y brindar incentivos para la fabricación local de componentes.
para el tema de Secretaría de Economía, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Academia, Iniciativa Privada y también la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, pues se identifica necesario, ¿no? Justo el tema de aumento de promoción de la capacitación y la certificación de competencias y la vinculación de la industria con el desarrollo local. Y bueno, a partir de esa identificación de actores, atribuciones, responsabilidades, todo lo que se recabó de las mesas de trabajo, se identifican qué estrategias podrían servir para México, ¿no? En términos, al menos tres grandes cajas. Ahora sí, la siguiente y ya última, Talia, por favor. Es en marco regulatorio, en términos de inversión y financiamiento, y en términos de sostenibilidad, ¿no? En el marco regulatorio, uno de los temas clave que se necesita atender es el tema de, pues, ampliar la estructura de gobernanza de la empresa Litio MX en términos de, pues, sostenibilidad, transparencia y eficiencia económica, así como especificar en la legislación y las responsabilidades justo de Litio MX, de los estados, de los municipios, del sector privado, que evite conflicto de competencia, ¿no? Aquí también se identifica, bien importante, el incluir normativas estrictas que garanticen las operaciones relacionadas con el litio y que cumplan, pues, estándares ambientales, nacionales, internacionales, pero también estándares para empleos de calidad, ¿no? Establecer mecanismos de coordinación y sistemas de monitoreo y evaluación. En términos de inversión y de financiamiento, explorar, ¿no? El diseño de incentivos económicos, ¿no? Por ejemplo, exenciones en el impuesto sobre la renta durante un periodo, ¿no? Inicial para empresas que inviertan en manufactura local o en reciclaje de baterías, la creación de fondos, ¿no? Como un Fondo Nacional para el Desarrollo de Baterías financiado con aportación gubernamental, pero también con el sector privado, enfocado principalmente en infraestructura, manufactura y reciclaje, consorcios públicos-privados y desarrollos de esquema de autofinanciamiento tipo ESCOs que podrían detonarse, ¿no? En términos de sostenibilidad, se identifican establecer límites claros sobre el impacto ambiental permitido, ¿no? Ahí priorizando justo tecnologías de bajo impacto hídrico y de carbono, el tener regulación y obligar a fabricantes de baterías a implementar programas de recolección, reciclaje y disposición adecuada de la vida final de los productos, bueno, en específico las baterías, la promoción de una certificación voluntaria, ¿no? Para prácticas sostenibles y sociales en toda la cadena de valor y la promoción de reutilizar justo los materiales, ¿no? Ese potencial del 95% es importante, entonces tenemos que empezar a buscar esa promoción. Y el diseñar e implementar esquemas de desarrollo social, ¿no? Considerando justo procesos participativos para involucrar a las comunidades locales en la planificación y monitoreo de proyectos. Entonces, pues bueno, a grandes rasgos así termina este diagnóstico. Agradecemos a NRGI, al equipo y sobre todo a varias y varios de ustedes que estuvieron con nosotros en las mesas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Luisa. Vamos a pasar directamente a las palabras de Juan Luis Damer, que es director de América Latina de NRGI, y nos va a ofrecer unas breves reflexiones sobre los temas y después de esto tomaremos un par de preguntas. Muchas gracias. Adelante, Juan Luis. Sí, muchas gracias Talia y gracias a quienes han organizado esto y a las presentaciones que han estado excelentes. La felicito, muy interesante. Eh, para poder facilitar que haya pues un momento para preguntas, yo voy a tratar de hacer unos comentarios rápidos sobre la base de estas presentaciones, tratando de sintetizar algunos puntos. Me voy a referir a cuatro temas, voy a hacer cuatro comentarios que los voy a tratar de hacer rápido. Eh, el primero es una mirada como histórica. No es que yo me voy a poner a hacer la historia, sino hacer una reflexión sobre el momento histórico en el que estamos, ¿no? Casi todas las presentaciones empezaron con las proyecciones de los minerales de transición y todas coinciden en que esto se viene, pues hay una demanda muy grande, ¿no? Y con esto y este nuevo impulso, este nuevo boom a la minería, han vuelto las discusiones sobre temas de fondo de la gobernanza de la minería en el mundo, ¿no? Hay como un nuevo momento de revisitar los temas. Hay algunos temas que son de siempre, la distribución de beneficios, los temas ambientales, los temas sociales y este tema del valor agregado. A lo largo de la discusión sobre la minería en el mundo,
ha habido esta preocupación, sobre todo en países de América Latina, es muy claro, exportamos piedras, importamos productos transformados, esto no nos conviene. Entonces, esta es una cosa que está siempre sobre la mesa. ¿Qué cosa es nuevo? Por una parte, las narrativas verdes que vienen con los minerales de transición. Vamos a hacer esto para tecnologías de energías renovables. Toda la cadena debe tener criterios de sostenibilidad. Entonces le da un impulso, llamémosle verde, a la actividad minera que puede ser útil para las agendas de sociedad civil. Y por otra parte, está el tema de utilizar esto para tecnologías verdes, que nos impulsa a pensar, ok, ¿cómo nos podemos hacer el valor agregado con tecnologías verdes? Eso es diferente, porque antes era, hagamos la refinería y ya, ¿no? O refinamos el cobre. Ahora es cómo participamos en esa cadena de valor de las energías renovables. Y ese es novedoso y creo que el camino de avanzar una política industrial verde debe ser algo que oriente a los gobiernos para aprovecharlo de la mejor manera posible este nuevo momento de la minería. Ese era mi primer comentario. El segundo comentario tiene que ver con el tipo de cálculos que hay que hacer para un impulso de este tipo. Y de esto ha hablado un poco Tom, ¿no? En su primera presentación. Porque efectivamente hay consideraciones ambientales, sociales, la demanda de energía, la posibilidad de subsidios. Y todos estos cálculos se tienen que hacer desapasionadamente, porque creo que hay que evitar la noción de que qué importante es hacer el valor agregado, hay que hacerlo sí o sí y descuidamos consideraciones ambientales, sociales, económicas, simplemente porque hay que hacerlo, porque es la gran oportunidad. Entonces puedes tener consecuencias no deseadas, zonas de sacrificio, contaminación y pérdidas económicas, ¿no? Ya sabemos que con refinerías, con fundiciones, los estados pueden perder mucho dinero. Entonces hay que tener cuidado con los cálculos. Mi tercer punto tiene que ver con la coordinación regional o la coordinación sur-sur, similar a los puntos que nos compartió Chiang Mai. Hay una ambición de movernos más allá de la extracción, hay potencial de la colaboración sur-sur o la de colaboración intrarregional en el caso de América Latina y los potenciales beneficios los describió muy bien. Ojalá se concreten los planes en África, donde hay una visión compartida, ¿no? Entre los países respecto de su minería, y hay ciertos niveles de coordinación. En América Latina claramente hay un potencial con países como Chile, México, que se han descrito muy bien, también Brasil y Argentina. O sea, claramente hay una agenda abierta ahí, pero también hay muchas dificultades, y yo reflexionaría sobre las dificultades. Resistencias entre los países, yo no colaboro con este, con el otro, porque políticamente no me hablo, ese tipo de cosas. Eh, Actores del norte que bloquean también este tipo de impulsos que dicen, no, eso no te conviene, y quieren que mantener el status quo. Y nosotros desde NRGI hace tiempo que hemos identificado esto como, oye, acá hay una agenda, esto es importante, pero realmente les confieso que no sabemos qué podemos hacer organizaciones de sociedad civil como la nuestra en promover esto. Hemos intentado, con poco éxito en realidad, que se junten los países y que coordinen, ok, México con Chile, ha sido difícil. Entonces lo pongo sobre la mesa, más allá de identificar el potencial, cómo lo logramos? Y la última, ya sobre México. Claramente hay las ventajas geográficas, la proximidad con Estados Unidos y su mercado es una gran oportunidad. El tema del litio en arcilla es algo que genera muchos desafíos, ¿no? A nivel tecnológico lo mostraron muy bien, eh, pero es algo que hay que mirar con mucho cuidado. Es más complejo de lo que creo que originalmente se pensaba. México tiene un sector industrial desarrollado, muy desarrollado comparado con el resto de América Latina. De esto han hablado muy bien Tom y Luisa. Eh, Más allá de que haya extracción importante de litio, que tal vez no la hay en buen tiempo, creo que hay una oportunidad de participar en las cadenas de valor del litio y de las baterías. Eso creo que es independiente, me parece. Ideal si es integración vertical con la minería, pero tal vez eso demore y no lo pondría como condición necesaria para la participación de México en una cadena de valor así. Eh, y es importante ver también que hay capacidad del gobierno de desarrollar planes. En otros países, como el mío, que es Perú, no existe esa capacidad. Creo que en México sí existe. En Chile también, Chile lleva la ventaja. Tienen producción importante y una decisión sensata, como mostró Sebastián, de poner sobre la mesa una estrategia.
Eso es importante, tener estos planes, y no todos los países tienen capacidad de hacer planes. Pero con esto termino, también hay riesgos políticos, esto lo explicó Tom, y ahí sí pondría el ojo, ¿no? En los temas de transparencia, rendición de cuentas, los límites al espacio cívico y los riesgos de corrupción como temas de agenda muy importantes para el caso mexicano si es que se quiere avanzar con una cadena de valor del litio. Bueno, tuve que correr. Espero que esos comentarios sean de utilidad para el debate. Muchas gracias nuevamente. Muchas gracias, Juan Luis. Creo que resumes muy bien 4 puntos clave que han surgido en toda la discusión. Hay varias reacciones en el chat. Ahora vamos a pasar a esa parte. Le pido a los panelistas que se puedan quedar algunos minutitos extra que lo hagan, porque sí nos gustaría como tener esta interacción y resolver algunas dudas. Algunas de las dudas ya se han estado respondiendo directamente en el chat y agradezco a los ponentes para los que van dirigidas este, que respondan, ¿no? Creo que justo hablando de una de las preguntas o de los puntos que pone Juan Luis en la mesa es esta parte de las posibilidades de México. Por ejemplo, me quiero referir específicamente a la pregunta de Andrés Boni, que en donde dice qué tan viable es impulsar el desarrollo de las cadenas de valor de litio si no hay, o sea, sin recursos o sin menor o nulo potencial geológico de litio, ¿no? Esto es una pregunta que salió en varias de las, que salió en varias ocasiones en las mesas de discusión, que bueno, si México no tiene recurso mineral o va a tardar mucho tiempo en desarrollarse, ¿qué otras opciones hay? Y como ya vimos, hay muchas opciones, bueno, hay opciones más adelante de la cadena de valor en el litio en México, entonces no sé si alguien quiera tomar la pregunta. No sé si quizá Luisa quieras comentar. O sea, enfatizar esta parte de las oportunidades que no son específicamente en minería, sino más adelante en la cadena de valor. Creo que no puede conectar su micrófono. De todas formas. Si no, pasamos a otra de las preguntas más generales y igual podemos hacer como una ronda final de respuestas y en esa incluimos a Luisa la respuesta de este punto en específico. Yo diría justamente esta parte que dice Juan Luis en los cómo, ¿no? ¿Cómo hacemos que la cooperación o que las políticas que se planteen realmente pues se lleven a la ejecución? Ya vimos la parte de riesgos, todos los potenciales oportunidades, pero ¿cómo aterrizamos esto a nivel México, en el caso de los que puedan comentar a nivel México, y a nivel internacional, los que puedan comentar a nivel internacional? Y voy a comenzar rápidamente con Tomás, 1 minuto para, si puedes comentar en los cómo. Hey, thank you. And thank you for all the really interesting presentations that followed mine. I learned a lot. I mean, I think a key part of the how is, we've talked about coordination between countries. That's absolutely crucial for increasing the prospects of moving along the value chain for many countries. But it's also crucial that there's better coordination within countries and within governments, because I mean, even when you're just focusing on the mining activity, there needs to be strong coordination between, say, the ministry responsible for mining, ministry responsible for economic planning, for investment potential, for the environment. But then when you move along the value chain, obviously we're then talking about a much more complex situation, much more complex projects, lots of additional consequences and implications to think about. So you're needing to involve a lot more government entities, including the Ministry of Energy, those focusing on developing a country's sort of research and development capabilities. So I think one of the key piece of the how is intragovernmental coordination and making sure there's a strong coordination mechanism within governments.
Muchas gracias, Tomás. Creo que varios ya de los panelistas se tienen que ir. Les agradecemos de todas formas que se pudieran quedar unos minutitos extra. No sé si aprovechando el tema de las colaboraciones, Sebastián, puedas comentar acerca de este tema que Juan Luis dijo, de si se puede o no esa colaboración con Chile y México. Sí, yo creo que muchas gracias, Talia y colegas. Lo que dijo Juan Luis creo que es muy claro. No existen muchos esfuerzos, creo, por tratar de juntar estas oportunidades que se presentan en países como Chile, México, Chile, Argentina, Chile, Brasil. Es algo que queremos fomentar nosotros, por ejemplo, en el caso de cuando estamos hablando de estas nuevas tecnologías, tienen mucho poder los compradores. Y en este caso, cuando estamos hablando de litio y baterías, los compradores en gran medida son o serán del sector transporte. Y ahí creo que existen oportunidades interesantes para entrar en ese valoramiento de estos activos y crear un impulso para una transformación de ese mercado. Pero se requiere una coordinación que muchas veces pone en debate las estrategias de desarrollo nacional que tiene cada país. Entonces, creo que eso es una de las claves por las cuales también es bastante difícil poder aprovechar estas instancias, pero creo a su vez que en el contexto geopolítico debe haber una mirada más al sur. Creo que ahorita claramente hay muchos conflictos en los cuales muchos de nuestros países están afectados directamente e indirectamente, obviamente, pero también se presentan muchas oportunidades para realmente jugar un rol geopolítico más fuerte y creo que es una oportunidad. Yo he tenido estas conversaciones con colegas de Europa muchas veces que me dicen es importante desarrollar una cadena de valor independiente a la de China porque no podemos depender solamente de esta concentración tan grande que hay acá y por ende Europa tiene que tomar la batuta. Y mi respuesta a eso también es, bueno, ¿y por qué Europa? ¿Por qué no Sudamérica? Y creo que ese es el reto que nos enfrentamos ahora, ¿no? De uno, aprovechar esa transición, pero teniendo en cuenta que son industrias extractivas que pueden tener impactos muy nocivos sobre las comunidades y el medio ambiente. Entonces, cuando elaboramos o nos enfrentamos a estos desafíos, tenemos que partir de entrada con esa mirada. Es un poco la visión que vemos desde acá. Muchísimas gracias, Sebastián. A lo mejor llegando para un último comentario con Shinmaji, que agradecemos mucho que a pesar del cambio de horario todavía nos acompaña. Si puedes comentar justamente en este tema de no tiene que ser el norte, sino desde el sur podemos hacer estas colaboraciones. I think the collaboration between North and South is something. It's of course not. It's not a no go. Of course, that's already happening in some ways, and we cannot prevent countries from collaborating with each other beyond a point. But I think where global South economies coming together of these economies is important is because because of the monopolization of the business, and we do not want same histories to be repeated. And that's largely why we are talking about this Global South collaboration, where you are able to put together a common agenda of development for critical minerals. Because it may happen, and there are high risks of this happening, is that while some countries might be able to leverage this business and may be able to add value on the location, there would be many other countries who do not have the capacity, potential, or the global voice to do it right now. And those two are countries which have high mineral resources as well. So which is where this collaboration comes into picture. And there was just one more point I wanted to add on the previous question also, which you were looking at in terms of how policies can be enacted. I think a lot of this would also work about looking at various agencies which are involved and their capacities firstly, because capacities and coordination are where actually most policies get stuck. I mean, when you look at global South countries, they're highly challenged with capacities to not just in terms of numbers of people, but also in terms of the ability to handle certain
social, environmental, and economic challenges that come in where well. So I think those kind of capacity enhancements will be required. Looking back at what hasn't worked in current policies, it has to be a very cold, hard look at why certain policies have not worked. Because, like it was summarized, these are not new situations. These are not new concerns for any of them. And if they have not worked so far, why it has not worked? And wherever it has worked, what could be the key lessons from there to take and actually emulate? So I think that would be extremely critical, because we, instead of learning something new, we also need to learn from what has happened in the past, very, very importantly. So I'll end my comments there. Muchas gracias, Chinmayi. Ya sabemos que Luisa también se tiene que ir. No sé si quieres hacer un último comentario. Hay varias preguntas en el chat, pero podemos seguir respondiendo ya en privado. Les vamos a compartir las slides con mucho gusto. Entonces, adelante, Luisa, un comentario final. Gracias, Talia. Perdón, hace rato estaba cerrando para irme, pero si entendí o escuché bien la pregunta, era relacionada a si México no puede, por el tipo de recurso que se tiene, explotar el mineral litio, que se podría detonar, ¿no? Ahí, pues, de la presentación, ¿no? O sea, que les di, las recomendaciones se quedarían justo solo en la parte de midstream, ¿no? En específico a la refinación y producción de componentes, a downstream, que sería pues fabricación de esas baterías y productos finales, ¿no? Y poniendo énfasis también en la parte y la importancia de pues reciclaje y reuso de esas baterías, ¿no? Entonces, las recomendaciones, como mencionadas, generales al final, pues aplican para todos esos puntos y pues creo que serían esos. He tratado de contestar como la gran mayoría de las preguntas que ha habido, pero si nos quedan algunas otras, con muchísimo gusto las podemos mandar en alcance. Pero pues nada, nuevamente agradecerles y la verdad es que ha sido bien interesante escuchar a las y los otros panelistas. Mucho aprendizaje. Gracias. Muchísimas gracias. Nosotros con esto daríamos concluida la sesión. No sé si Fernanda quiere hacer algún comentario y de mi parte sería nada más agradecer las participaciones. No, pues muchísimas gracias a todos por atender. Vemos que hubo muchas personas del Servicio Geológico Mexicano y de otras instancias de gobierno. Y bueno, el tema de los conceptos sobre yacimientos o más bien localidades potenciales es así como ustedes lo mencionan. Pero justamente creemos que es parte de lo que hace falta un poco en esta estrategia, poder ser más claros, más transparentes, ¿no? Y tener análisis más robustos de dónde es la oportunidad para México a lo largo de la cadena. Era lo que nos queríamos enfocar en este evento, ¿no? Con las experiencias de países industrializados y que también han estado viendo esta parte. Entonces, más que ahorita sobre el tema del litio, que siempre genera muchas controversias y claro que es un tema muy relevante que tenemos que encontrar también mayor información. Nosotros hicimos algunos estudios en Energy Eye hace un par de años, ¿no? Con algunas recomendaciones, pero posteriormente a eso nos ha hecho también falta información de por dónde va la estrategia. Creemos que es un buen momento en un nuevo gobierno el regresar y buscar dar mayor claridad sobre la estrategia de litio en particular y reconocer en la cadena de valor también estos elementos de equidad, ¿no? Y ojalá que la discusión que tuvimos aquí, que el marco que presentó Tomás, que las experiencias que presentaron Chinmayi y también las discusiones que hemos tenido en algunas mesas multiactor con gobiernos subnacionales, con industria y con sociedad civil, pues puedan ser de utilidad en esa creación de una estrategia realista y en beneficio de los mexicanos, ¿no? Creemos que este nuevo gobierno abre esa oportunidad otra vez a retomar el tema. Entonces, muchísimas gracias por su participación y
y con gusto les estaremos haciendo llegar las presentaciones y también cualquier otra pregunta que tengan. Y gracias a todos los ponentes por el retraso. Muchas gracias.